diversidad biológica que encierran estas tierras ubicadas en San Ramón de Alajuela sirvieron de escenario para la exploración científica de un costarricense que nació a finales del siglo XIX. Este personaje se especializó en la recolección e identificación de gran variedad de orquídeas, por lo que algunos especialistas consideran a Alberto Manuel Brenes como uno de los grandes orquidiólogos del país, superando a sus predecesores Henri Pittier y Adolphe Tondu. Don Alberto parece que fue un buen estudiante en la escuela primaria y en la secundaria, estudió en el Liceo de Costa Rica. Ahí le encontraron un gran potencial como para que se formara mejor, así que le dieron una beca, el gobierno de Costa Rica le dio una beca para que fuera a estudiar a Francia. Era muy difícil que un individuo de aquí en esa época pudiera estudiar y a mucho costo le consiguieron una beca y se fue para Europa. Estudió francés, un poco en Francia, unos 6 meses, y luego se trasladó a Suiza, específicamente a la Universidad de Lausana, donde estuvo un año aproximadamente, y luego estudió en la Universidad de Ginebra por 5 años, más o menos. Él estudió ciencias naturales. Sin embargo, al parecer no se logró graduar. No se han encontrado títulos de don Alberto Brenes por ningún lado donde he investigado, en el Museo Nacional, en la Biblioteca Nacional. Una vez en Costa Rica, inició un trabajo de investigación pionero. Intentó catalogar las especies de flora tan diversas que se pueden hoy encontrar en los bosques de nuestro país. Ese señor sabía lo que quería en el bosque. Si yo hubiera tenido edad, tenga seguridad que yo lo hubiera acompañado en todas esas aventuras. Él descubrió aquí en Costa Rica el árbol, la cinchona. Claro que sí, don Alberto no solamente descubrió un gran número de especies, sino que recolectó un gran número de especies también, tantas como 29.000 especímenes y cientos de especies. Los sistemas para almacenar conocimientos son relativamente recientes. Eso no significa que la investigación científica sea reciente. Un ejemplo de esto es el trabajo de recolección de especies de flora que hizo Brenes, el cual no quedó plasmado en ninguna publicación científica del momento, sino hasta la segunda mitad del siglo XX. Este trabajo se encuentra debidamente almacenado en el herbario del Museo Nacional. Fíjense que ahí donde andaban ustedes, él anduvo todo aquello, en aquellos tiempos, que el camino aquí era a caballo o a pata desde aquí hasta allá. De hecho, son docenas de especies las que investigadores como don Rudolf Schlechter, un especialista en orquídeas del Museo de Berlín, y don Paul Stanley, también del herbario de Chicago, le dedicaron a él, le reconocieron a él en sus escritos el aporte que había hecho a la ciencia, y también le reconocieron con el montón de especies que le dedicaron a Brenes. Sin embargo, muchas de estas especies fueron renombradas después. En el herbario del Museo Nacional encontramos esta reproducción hecha por Brenes. El nombre que le puso en 1922 fue Lepanthes brenesi. Hoy en día encontramos la misma especie con el nombre de Lepanthes turrialbae en el catálogo de flora costarricense publicado recientemente. Al final de sus días le comentaba don Alberto a doña Adela Ferretto que una de las grandes frustraciones que tenía era no haber podido hacer una flora orquidiológica de Costa Rica, ya que se le había pasado recolectando y coleccionando orquídeas. De hecho, una persona que trabajó también en el Museo Nacional dijo de Brenes que él tenía como propósito de tesis hacer la flora de Costa Rica, y fue hasta 1937 que Paul Stanley editó la primera flora de Costa Rica, y que fueron siete volúmenes de ese documento. Brenes era consciente de las limitaciones de la época en que vivió. De lo que se lee y de lo que he escuchado de Brenes es que era una persona muy culta, ciertamente hosco, un poco introvertido, muy serio,
estudioso, muy pulcro también, quizás hasta gruñón, si se quiere, con los estudiantes. Y claro, cuando uno conoce un poco la vida de él, uno entiende las razones por las cuales pudo comportarse así. El hecho de no haber podido terminar sus estudios, por ejemplo, el hecho de haber sido hijo de madre soltera, por ejemplo, quizás eso le debió pesar en su existencia. Y de lo más doloroso que hay fue que cuando Alberto murió, una cantidad inmensa de manuscritos de estudios de él terminaron envolviendo jabón en una pulpería. Es una lástima que Brenes no haya tenido los recursos para desarrollarse como investigador, y a pesar de que descubrió una gran cantidad de especies, no pudo estar a la altura de Paul Stanley o de Rudolf Schlechter, porque yo creo que tenía la capacidad para hacerlo, pero fue básicamente esa pasión por conocer la riqueza natural de Costa Rica lo que lo hizo grande. No fue descubrir especie por especie, sino más bien colectar de muchas cosas. Suele ocurrir en nuestro medio, en el medio de los biólogos de campo, que nos dedicamos a veces a una sola especie y le contamos los pelitos de las patas a los insectos y cómo se reproducen, etcétera, etcétera, y nada más eso, y eso no conduce a mucho. Mientras que el trabajo de Brenes, que si bien es cierto, no publicó casi nada, pero sí le dio mucho material para que gente que tenía la información escribiera mucho sobre lo que él hizo.